Bienvenidos a todos al segmento Integrados de Mago TV. Hoy estamos con Aldana, que nos va a hablar de su hijo Milo, que tiene autismo. Bienvenida, Aldana, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿Todo bien? Hernán. Bienvenido, gracias. Bueno, contame un poquitito cómo fue el diagnóstico de autismo de Milo. ¿Cuándo fue diagnosticado en realidad? Bueno, el proceso empezó a los 2 años. Uh-huh. Yo notaba ya que él no hablaba, no hablaba la cantidad de palabras que un niño de 2 años tenía que hablar. Porque yo también creía que hablaba. Sí. Si bien Milo es hijo, o sea, en ese momento era hijo único, nieto único, primer sobrino, primer niño en la familia, era todo nuevo para mí. Yo tenía 22 años, así que era muy joven. Sí. ¿Qué edad tienes ahora? 29. 29. Así que... Sos chiquita. Sí, todavía estoy. Y entonces se lo consulto. Me acuerdo que empezó la pandemia. Mirá, así que lo recuerdo de empezó en la pandemia. Y estábamos encerrados, era abril. Claro, y era muy difícil acceder a los lugares de, digamos, a los hospitales, clínicas, lugares de salud en ese momento. Sí. Se le daba prioridad al tema del COVID. COVID, todo. Bueno, en ese momento lo recuerdo que... Me acuerdo que estábamos en redes sociales y mirando... Y había sido la campaña de concientización contra del autismo, el 2 de abril. Sí. Y yo leo el flyer y le digo al papá, Milo tiene autismo. Milo tiene autismo, mira todos los... Hace todo Había esto. Muchas coincidencias. Había muchas coincidencias. Le mando un mensaje a la pediatra y le digo, Flor... tiene autismo Milo. Bueno, y ella ahí empezó el proceso y consideraba que Milo no tenía, eso era algo que nos había pasado, si bien Milo tenía 2 años y siempre ha respondido a su nombre, ha estado muy presente con nosotros, mucha conexión con nosotros. Sí. Ellos suelen ser cautos por ahí, esperar, porque a veces mencionan que los chicos tienen sus tiempos para poder hablar. Sí, o no tienen mucha conexión en los ojos y eso Milo sí lo tenía. Entonces ella me sugiere empezar con fonoaudiología. Sí. Y ahí arrancamos el proceso de llevarlo a la fono un par de meses y así fue. Esperando los meses que uno espera, lo lleva a la terapia. Y una noche él hace una convulsión ausente febril. Su única en su vida. Sí. Es común en los nenes que hagan convulsiones febriles. Sí. Él estaba haciendo un tratamiento con el otorrino y bueno, eso le ha producido una gastroenterocolitis y producto a eso le hizo la convulsión ausente. Yo vivo en Alejandro Cor y eran las 5 de la mañana, así que era muy caótico. Claro. En ese momento también seguía teniendo 22 años. Y la convulsión ausente fue paralizante porque realmente el que no conoce es una desconexión total del cuerpo de tu hijo. Así que bueno. Sí. Y además tan chiquito. Tan chiquito, sí. 2 años y medio en ese momento ya tenía porque habían pasado los meses. Sí. Así que salimos de Alejandro Cor a las 5 de la mañana a emergencias, corriendo. Sí. Y vinieron hasta acá, hasta San Vicente. Sí, que nosotros estamos a 15 minutos aproximadamente en auto. Claro, sí. Y él seguía con la convulsión ausente. O sea, había sido muy largo, eso es lo que nos habían dicho los profesionales. Sí. Cuando él vuelve en sí, nos siguen haciendo preguntas en base a los hitos que él tenía que tener con 2 años y medio y no los estaba pudiendo llegar. Y ahí ellos me sugieren internarlo en el hospital, en el sanatorio de La Plata. Para que era más complejidad, para seguir haciendo más estudios. ¿En el hospital de niños o en algún privado? En privado porque tenemos obra social nosotros. Bien. Así que estuvimos ahí en plena pandemia y como Milo había tenido fiebre, ya éramos pacientes por COVID, más allá de por lo que había sido, había que hisopar a nuestro hijo. Claro, exactamente por el hecho de haber estado en un centro de salud, ¿no? No, y tener fiebre. Ya el que tenía fiebre en ese momento, no existía la vacuna, nada. Nada. Era hisopado. Había mucha desinformación en aquel momento. Y bueno, eso lo recuerdo con mucha tristeza y soledad más allá de... Porque me suben a la ambulancia con mi hijo. Y estuve 5 días allá en La Plata, en una habitación sola con él, donde los médicos para entrar tenían que ponerse toda los ambos, todo, las máscaras, todo el protocolo. Yo dejé acá en San Vicente a mi hija de 6 meses, así que también fue doloroso, estaba amamantando en ese momento. Y bueno, ahí me empiezan a verlo los neurólogos,
Fue también positivo porque le hicieron tomografía, claro, todo tipo de chequeos. Se fue completamente completo en ese momento para todo lo que tenía que tener. Sí, supone, ¿no? Para descartar cualquier otra condición, ¿no? Todo le daba bien. Ajá. Afortunadamente. Claro. Pero bueno, ahí empiezan a decirme se empieza a hablar de un trastorno sensorial en Milo. Que bueno, eso fue su primer diagnóstico. Y ahí me mandan a terapia ocupacional. Que no sabíamos nada qué era. Claro, qué era exactamente. Lo recuerdo de llegar a mi casa y googlear terapia ocupacional. ¿Qué hacen ahí? Sí. Y ahí empezar con esa información. Ajá. Después la Fono nos había dicho del TEL, que no... con esos pequeños diagnósticos que iban cambiando. Sí. Ajá. Sí. Después el centro donde que él iba a sus terapias, me dicen que él iba a necesitar el CUD. Ajá. Que era algo que uno, viste, con el diagnóstico es un diagnóstico, claro, pero nunca se pone en lugar de discapacidad. Sí. Un hijo con discapacidad. Sí. Uh-huh. Y ahí empezó. Sí. Si querés explicar qué es el CUD para aquella gente, las personas que no saben y que nos están viendo. El CUD es el Certificado Único de Discapacidad acá en Argentina. Uh-huh. Bien. Que eso es muy bueno yo creo, para las personas, porque Totalmente. Les valida todos los derechos que ellos tienen y los accesos a las terapias, a los profesionales. Es su respaldo. Sí. Y... ¿cómo cayó por ahí el diagnóstico en la familia? El diagnóstico igual, recién lo hablábamos fuera de cámara, ¿es autismo? Y hoy en día su CUD dice TGD. TGD. Se lo renovamos a los 5 años. Sí. Por segunda vez, porque la primera vez nos lo habían dado por 2 años y ahora actualmente es TGD. Ajá. Sí, Milo está dentro del espectro autista completamente, claro. Sí, tiene todo lo de muchas cosas dentro del espectro, hace muchas cosas del espectro, si bien tiene mucha conexión, pero bueno, el espectro es tan amplio que todavía están en investigación. TGD significa trastorno generalizado del desarrollo. Sí. Y su primer diagnóstico en CUD era retraso global del desarrollo. Ajá. Porque en ese momento tenía 2 años, casi 3 años para su primer CUD y era muy chico, entonces lo habían diagnosticado con eso. Claro. Y bueno, ahora te preguntaba cómo cayó, no solamente en ustedes, sino en el resto de la familia, que ustedes son como muy unidos, ¿no? Hace muy poquito hice una nota con tu mamá, son como un... Sí. No sé cómo decirlo, un bloque, ¿no? Todos como familia. ¿Cómo cayó en el resto? Bueno, vuelvo de vuelta a la pandemia. Con la pandemia solo entraba yo con Milo a los profesionales. Entonces, mi tarea en ese momento era salir y contarle todo al papá de lo que me había dicho el profesional. Todo lo que yo entendía encima. Sí. Y bueno, también eso es lo que también él se perdió, ¿no? Que al no tener tanta información de un profesional cara a cara, porque en ese momento no se podía entrar ni siquiera los 2 papás. Claro. Era todo a medida de que yo le iba diciendo. Entonces, también eso en la familia fue como costoso, ¿no? Sí. Un día estábamos yendo al sanatorio y ya estábamos yendo a firmar la planilla del CUD. Y el papá me dice, ¿pero cómo? ¿El CUD tan rápido? ¿Cómo? Claro, es verdad que los procesos en él no se habían visto como en mí. Y bueno, en los abuelos, que son personas también más grandes, y van aprendiendo y se van adaptando. Y por suerte, están muy con muchas ganas de aprender y de cambiar la mirada, acompañar, de entender, ¿no? Lo que antes no se entendía, hoy se entiende. Y eso para mí es muy bueno y muy favorable para él. Porque totalmente. Viene a cambiarnos la cabeza desde todos. Desde cómo festejar un cumpleaños, de cómo hacer una cena, desde los tiempos que él también tiene. Sí. Y eso. Y te decía, porque vos me haces hincapié mucho en la pandemia, que ocurrió todo esto en la pandemia. ¿En aquel momento ellos podían estar con vos conteniéndote o lo hacían a la distancia con esto de las videollamadas?
¿Podían verse en aquel momento? Claro, no. No. En el momento así que eran ustedes tres, cuatro, en realidad, con tu beba. Claro, sí, sí. Y después cuando iban dando el permiso, sí, nos veíamos como familia, claro. Pero lo que era todo el proceso de ir a los médicos, los hacía yo con Milo, me llevaban. De hecho, el día que cuando Milo sale de la convulsión ausente, Jonathan va hasta la clínica y no siquiera lo dejan entrar. O sea, le dicen hasta acá, hasta la vereda. Sí. ¿Y qué tipos de ayuda tuviste hasta ahora, no? ¿Qué cosas él está haciendo? ¿Qué tipos de terapias, por ejemplo? Bueno, en las terapias que él hoy actualmente asiste es a psicología y a terapia ocupacional. Sí. Sí asistía a fonoaudiología y bueno, ahora estaba por empezar psícope. En nuestro distrito, nuestra obra social, no hay muchas profesiones que atienden con IOMA. Claro. Entonces todo se paga particular. Claro. Se hace el reintegro IOMA, pero bueno, nunca quizás te reintegra. Por ahí pasa que en La Plata sí atienden muchos profesionales por IOMA, pero por ahí el tema es la distancia. Pero, bueno, yo vivo acá ahora, pero en Bransen, yo sigo trabajando allá, y pasa exactamente lo mismo. Los profesionales no quieren atender por IOMA. Entonces sí, y viajar 1 hora. Que igual empieza a pasar con todas las obras sociales, ¿no? No vamos a hacerlo. Empieza a pasar con todas las obras sociales con el tema de que demora por ahí en 2 o 3 meses. 3 meses, digamos, en el pago de los profesionales, y entonces todos empiezan a atender de manera particular, y lo cual resulta muy tedioso para las personas porque es sacar plata de su bolsillo, justamente. Sí, más allá de la gravedad de que solamente van a tener terapias quien puedan acceder a pagarlas. Totalmente. Y eso es muy injusto, porque todos necesitan las terapias. Porque es muy caro, claro. Sí. Es caro y de verdad solamente va a llegar a un sector. Por eso te digo, el año pasado él iba a fono y ahora va a empezar psícope, pero la idea es que haga todas completas. Claro. Pero de todas tengo que pagar todas. Sí. Por eso la importancia de que por ahí el acceso también pueda ser gratuito a través de hospitales y demás, ¿no? A todo este tipo de... Sí. Que entiendo que igual, por ejemplo, en las salitas, que ahora se le llama CAPS, puede ser, están colapsadas, ¿no? Con el tema de la atención a niños. Pero es súper importante que se pueda acceder. Espero que con esto en distintos distritos, ¿no? No hablo puntualmente de acá, sino en todos. No, por eso hay que hacer mucho hincapié con la discapacidad en emergencia, para que se haga ley, para que tengan todos accesos, para que las políticas públicas funcionen, claro. O sea, funcionen de verdad para todos. Sí, y que además viene pasando que, bueno, no quiero meter al canal ni la entrevista en temas relacionados a la política, ¿no? El canal es totalmente político, pero sí, bueno, cuando algo atraviesa discapacidad, que es lo que tiene que ver con el segmento, ahí vamos a estar poniendo la cara, claro que sí. Y lo que sí noto, y seguramente vos lo notás, los diferentes gobiernos que pasan, diferentes colores, siempre van ahí a reducir todo lo que es presupuesto. Y es muy triste, porque ya te encontrás con un montón de limitaciones, un montón de obstáculos en lo social, y encontrarlos también a nivel apoyo es doloroso. Sí. Porque si hay algo que necesitan las personas con discapacidad, las familias que tienen un familiar con discapacidad, es apoyo. Sí. Te iba a preguntar ¿cómo ha sido hasta ahora el transcurso de Milo en lo educativo? ¿Asistió a jardín sin ninguna dificultad? ¿Va alternando por ahí con escuela especial o simplemente asiste a una escuela, entre comillas, común? No. Su paso por la escolaridad, él empezó a los 4 años, su salita de 4. En ese momento iba a un jardín de ámbito privado. Él arranca el primer día ya con acompañante terapéutica, porque ya su equipo interdisciplinario ya me habían dicho que él necesitaba la acompañante terapéutica. Sí. Entonces, en el transcurso de verano me ocupé de conseguir una. Iba transcurriendo el jardín un mes y la acompañante me renuncia.
Claro, yo creo que no espero que Milo sea un nene tan hiperactivo, tan disruptivo. Sí. Y estar con tantos niños. Él tiene esto de la hiperactividad, ¿no? También. Y de irrupción, que es impulsividad, pegar, revolear quizás cosas. Y estar con niños también era algo que sensorialmente también se lo dificultaba, ¿no? Tantos estímulos. Bueno. Y que en el contexto de por ahí un aula con muchos chicos, seguramente lo debe poner nervioso también, ¿o no? Sí, y ansioso, obvio. Claro. Se sobreestimula mucho. Así que en un mes y la renuncia puntualmente, ella te dijo por qué renunció la acompañante, o tenía que ver con la situación de Milo, o con esto de que está pasando con los acompañantes que no están cobrando, sea la obra social que cubra, no están cobrando, porque es lo que me han manifestado en algunas notas. Sí, eso es una realidad también de los acompañantes, que se tarda mucho en cobrar la obra social. En ese momento ella no, fue como algo de una decisión personal, nos hallaba con el colegio, con los directivos, con los docentes, era un poco de todo. Después encontramos otra acompañante terapéutica que fue Aide, que nos acompañó 2 años después. Así que su salita de 4 la terminó ahí con Aide, y luego empezó salita de 5. Que con salita de 5 Milo le empezaron a preocupar mucho, o no toleraba la cantidad de niños. Y en ese jardín privado había 35 niños. Wow, eran un montón. Eran muchísimos. Muchísimos. Sí, muchísimos. Entonces también con el equipo de él tratamos de lo pasamos a un jardín donde había 5 nenes. 15 nenes, disculpa. Y bueno, fue mejor, pero era estatal. Y lo que hacen los jardines estatales es esperar el acta de la obra social para que ingrese el acompañante terapéutico. Un acompañante terapéutico es alguien monotributista, que tiene seguro, que tiene RT, ¿no? Sí. Pero así que estuvo un mes yendo media hora con nosotros, y fue así, yendo muy poco, después entraba, era muy poco su escolaridad, 1 hora, 2 horas, media hora, súper poco. En salita de 5 mandan una planilla ya a fin de año, diciéndome dónde iba a anotar a Milo en la escuela de nivel. ¿A qué escuela iba a ir el niño? Y yo en ese momento tenía un montón de incertidumbre. ¿Cómo a qué escuela iba a ir mi hijo si actualmente en el jardín iba media hora? 1 hora. Entonces, aparte que yo ya pensaba, pupitres, niños sentados. Era algo que por ahí él no lo puede sostener. No iba a poder sostener. Si yo ya en el jardín estaba media hora ahí, en la escuela lo veía súper difícil. Y lo primero que pensé, tiene que ir a una escuela de educación especial. No va a poder pasar por nivel. Y es algo que también sucede, es hacer pasar al niño por escuela de nivel como para ver si lo sostiene, si se adapta. Es algo que se intenta, que en niños sí funciona. La inclusión, que sí funciona en muchos niños, pero bueno. Pero en otros casos no. Pero en otros casos no, y yo creo que muchas familias saben dónde están parados con sus hijos, respecto a sus hijos. Y bueno, ahí empecé a ir a jefatura, a hablar con distintas personas, y pude llegar a entrevistas para ir a la 500. Milo actualmente va a una escuela de educación especial. Bien. Y él hace ¿qué son? 4 u 8 horas ahí en la escuela de educación especial? Sí, son 8 horas. Él, por una decisión propia, porque hace terapias a la tarde, va 4 horas. 4 horas. Y bueno, y tiene reducida los horarios martes y jueves porque va a terapias y le cuesta mucho sostener aún. Pero bueno, vamos a seguir proponiendo inclusión y horarios para que Milo pueda asistir su jornal completo toda la semana. Claro. ¿Y cuáles son sus avances? Y si querés por ahí, las cosas que me gusta hablar de lo positivo, está bueno hablar de lo positivo de sus avances, pero decime por ahí lo que aún le cuesta un poquito también, si querés. Sí, empezó, él ya puede dormir solo, se acuesta en su cama, duerme solo de corrido toda la noche, él habla, canta, ha tenido varios avances. Quizás lo que todavía le cuesta es la multitud de gente y gente que quizás no conoce. Quizás yo todavía no puedo ir a un cumpleaños. Que es propio por ahí de la edad, puede sostener muy poco tiempo y se pone muy disruptivo. Claro.
Y por ahí lo que no ha logrado o está en pleno proceso, llamémoslo así. Y quizás escribir, su escritura. Ajá. Sí. Todavía es algo que sentarse a escribir letras es algo que les cueste. Sí, claro. Puede leer, pero no puede escribir. ¡Qué bien! Sí, qué sí, genio. Sí, pero bueno, el espectro es así. Sí. ¿Y quiénes han sido tus pilares en todo este proceso, en todo este, avanzar con él, ver los logros? ¿Quiénes te han acompañado hasta ahora, en estos 7 años que me dijiste que tiene Milo? Bueno, en principal su papá, obvio, que con él damos mucho avance juntos. Jonathan en principal, después, bueno, nuestra familia, nuestras madres, nuestros padres, su tía Cande, y también su equipo. Creo que nos ha ayudado a empoderarnos, a darnos buena información para poder continuar con esto y el sostén. Ajá, claro. Pero hay todo, hay una familia que está siempre pendiente de esa situación. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo. ¿Y cómo es tu experiencia también con la escuela especial? Es muy buena, la verdad que sí, que es algo que se siente de que uno no es parte también, ¿no? Que las realidades es parte, los padres y madres que van ahí pasan las mismas circunstancias, las mismas batallas, ¿no? Sí. Yo me siento muy parte de eso, ir a un acto, a un taller con Milo es sentirse parte, que a todos nos está pasando lo mismo, vivimos en la misma sintonía. Sí. Te iba a hacer una pregunta que yo a través de las entrevistas que he hecho tanto en Bransen como acá, allá creo que no hay, y por lo que yo entiendo acá tampoco, no hay ninguna asociación, un grupo de papás con chicos con discapacidad en general, no puntualmente una, donde se puedan acompañar, se puedan fortalecer, puedan de alguna manera a través de ese espacio cubrir incluso las terapias generando ingresos. ¿Hay algún tipo de espacio donde puedan acompañarse como padres? No, yo creo que no. No tengo el conocimiento, pero creo que no. Porque si no sería más visible. Es una muy buena idea igual. Claro. ¿Lo sentís necesario? Sí, sería muy necesario. Más para esto de cubrir terapias, porque de verdad hay gente que no puede cubrir, que es muy caro, y hay algunas que son esenciales para los chicos. Tal cual. Bueno, si querés, a través de esta nota mandamos el mensaje para aquellos papás que quieran tomar la iniciativa de crear un espacio, obviamente sin que se meta por ahí lo político, sí, que a veces en otra entrevista por ahí me dijeron unos papás que habían creado un espacio, pero bueno, se metió en la política y se terminó, creo que disolviendo. Y está bueno que haya un espacio ahí, pero que no sea contaminado por nadie, ni por ningún color. Que sea todo a pulmón y bueno, generar cosas lindas y sobre todo concientizar, generar empatía en los otros, en la sociedad. Más allá que se habla mucho de inclusión, y te iba a preguntar justamente si vos sentís que hay una verdadera inclusión o falta mucho por hacer ahí en ese aspecto. Sí, creo que sí, que falta mucho por hacer, que hay que seguir concientizando, hablando, teniendo más herramientas. Sí, creo que falta, pero bueno, también si miramos para atrás, creo que hemos tenido un avance como sociedad. Que nos falta, sí, nos falta seguir aprendiendo, pero bueno, no hay que esperar que el dolor no nos llegue o tener a alguien cerca para empatizar. Creo claro. Sí. Sé que bueno, en Bransen acá hay secretarías de discapacidad, sino incluso a través de ellos por ahí se podría generar un espacio de acompañamiento a las familias también, ¿no? Estaría bueno si no puede generarse una asociación a través de los padres, separándolo de la política, por ahí, bueno, que la secretaría por ahí sea la que acompañe y forme reuniones, y dé espacio y escucha
para las familias justamente, ¿no? Para acompañarlas. Para que puedan evacuar dudas, porque yo también eso pasa, de que muchos padres cuando tienen alguna duda, a mí en lo personal me pasa de que te vienen a preguntar, ¿sabes que mi hijo hace esto, no hace esto? ¿Viste? Yo siempre digo, bueno, preguntar a un profesional, y si no te convence lo que te dice ese profesional, anda a otro, insistí, si vos tenés dudas, seguí insistiendo, porque eso también pasa, ¿no? Pero sacar dudas a la comunidad sería muy bueno. Sí, que desde ya es importantísimo lo que se ha hecho en estos últimos años de generar en todos los, o por lo menos en casi todos los distritos, por lo menos de la provincia, donde hay secretarías de discapacidad que antes no existían. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo, pero está bueno también que a través de ese espacio se pueda acompañar a las familias. Sí. ¿En qué te apoyas para estar fortalecida? Yo creo que igual lo dijimos un poquito recién, ¿no? Sí, en mi familia. Hago terapia también, que eso me parece muy importante. Fundamental. ¿No? Fundamental, cuidar mi salud mental, porque soy también... Terapia con un psicólogo, un terapeuta convencional, digamos. Sí, una psicóloga, hago psicoanálisis, y eso me parece fundamental. En eso, en mi familia, en mi hija, en Nala, que también. ¿Cuánto tiene ella? 5 años. 5 años. Se llevan... ¿Y cómo se llevan ellos dos? Como hermanos. Como hermanos. Bien y mal por momentos, ¿no? Sí. Obvio. Ellos encima se llevan 1 año y 8 meses. Así que... Muy poquita diferencia. Muy poquitas diferencias. Así que ellos están en la misma sintonía también, ¿no? Se pelean por lo mismo, les gusta lo mismo, no les gusta lo mismo. Bueno, para cerrar, Aldana, y agradeciéndote esta linda entrevista, y también que me hayas conectado con tu mamá, que muchas gracias. Un poquito va a salir la entrevista con ella. Si quieres dar un mensaje, ¿sí? Para las familias que están en tu misma situación, no sé, algunas palabras que quieras dar. Sí, que... Y sobre todo, y no es un dato menor, estás estudiando psicología, así que también es entender un poco también toda esta situación, ¿no? Ponerte en lugar del otro, no sé, lo que quieras decir. No, que me parece importante alzar la voz también por nuestro sector más vulnerable, que es la discapacidad. Sí. Que yo un día hice un video que dice que nos puede llegar a tocar a todos. La discapacidad llega y no discrimina. Una enfermedad, un accidente, es algo que nos puede suceder. Totalmente. A nosotros. Sí, a mí me enoja mucho cuando no sé, se utilizan términos relacionados a la discapacidad como insulto. Porque además de ser discriminatorio, absolutamente discriminatorio, esa gente que utiliza distintos términos relacionados a la discapacidad cree que nunca le va a pasar. Y nadie está exento de tener una discapacidad. No. Absolutamente nadie. Así que bueno, sos libre de decir lo que quieras. Sí, muy poco informado. Obvio que desde eso, hablar desde ese lugar es de la poca información. Así lo creo yo. Pero eso, animarse a alzar la voz, a luchar por los derechos, que los derechos otorgados a veces no vienen a permanecer por siempre, quizás. Totalmente. Por eso es importante y hay que proteger esos derechos. Y sobre todo en este momento tan particular donde por ahí está en peligro que cercenen los derechos hacia las personas con discapacidad. Así que hay que estar atentos y evitarlo, ¿no? Sí. Estar informados, por eso, levantarse... Por eso, alzar la voz, luchar, visibilizar ese lugar que es el sector más vulnerable nuestro, de nuestra sociedad, pero que bueno, que es parte, de nosotros y es parte de nuestra sociedad y es parte de seguir conviviendo y seguir evolucionando. Sí. Bueno, gracias, Aldana, me encantó la nota. Te hice levantar temprano. Está bien. Gracias, Aldana. Bueno, y nos vemos en el próximo segmento Integrados de Magu TV. Gracias por estar ahí del otro lado.